Muy buenos días, Dios les colme con sus bendiciones y su paz. Continuaremos esta mañana meditando sobre el Salmo 119, en este día, el versículo 4 que dice: Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. La palabra guardar en el sentido escritural significa conservar, cuidar, preservar, retener. Una orden que se retiene y que se practica, sobre todo en los primeros años de la vida, llega a convertirse en parte de la personalidad del niño o del joven. Uno guarda o retiene lo que en definitiva va a llevar a la práctica. Esto sirve para la vida espiritual, pero tengamos muy bien en cuenta que la palabra guardar no significa meramente aprender de memoria, sino incorporar una orden aprendida al diario vivir. Un ejemplo muy claro de esto son los estudiantes, ¿sí? Hay un grupo de estudiantes que va a la universidad o al colegio secundario, o lo que fuera, para alcanzar un título. Y el objetivo es tener el título nada más. Pero hay otra porción bastante interesante de este tipo de personas que no va solo por el título, va por una vocación, va porque desea aprender. Un médico debería ir para aprender por su devoción por eso que está aprendiendo. Ese tipo de personas guarda lo que escucha, lo retiene, lo aprende, ¿sí? Lo aprisiona en su memoria para llevarlo a la práctica. Puede ser un médico, puede ser un ingeniero, puede ser un artesano, pero la diferencia entre guardar y meramente memorizar, ¿sí? Guardo lo que aprendo no solo porque lo memoricé, sino porque además cada día lo llevo a la práctica en mis actitudes. A eso Jesucristo lo llamó llevar fruto. San Mateo, el capítulo 23, versículos 2 y 3, el Señor dijo acerca de los escribas y fariseos: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Esto es un claro ejemplo para diferenciar lo que es conocer una cosa, porque solo la retuve en mi memoria, o cuando la guardo en mi conciencia para llevarla a la práctica en mi vida diaria. Se va a transformar en un estilo de vida, en una vida nueva. Cuando hablamos de nacer otra vez, en realidad, si no guardamos su palabra, nunca podremos mantener esa vida. Puede ser que en un momento dado nos entregamos al Señor, pero para poder mantener esa vida nueva es necesario guardar su palabra. De esto está hablando el salmista. Podríamos inferir entonces que guardar se transforma en el actuar de cada día, y por esa razón el Señor dijo: dicen y no hacen, refiriéndose a los escribas y fariseos. Eva, la primera mujer, estamos hablando de Adán y Eva, Eva sabía el mandamiento que Dios les había dado, pero no lo guardó, sino que hizo todo lo contrario, y las consecuencias no solo perjudicaron su presente, sino que hundieron a toda su descendencia en un abismo del que solo Cristo pudo rescatarnos, de modo tal que en este ejemplo, como en tantos otros, podemos deducir la importancia de esta parte del Salmo 119, cuando el escritor dice: tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Notemos que el énfasis que Dios pone en esta expresión
muy guardados, es porque en el curso de nuestra relación con Dios y de nuestro trato diario con los hombres, el éxito o el fracaso no están atados a circunstancias fortuitas, sino más bien a nuestro cuidado en guardar muy bien los mandamientos que Dios nos encargó y que Jesucristo, lejos de abrogarlos, vino a cumplirlos. El Señor mismo dijo en San Juan, capítulo 15, versículo 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Note que el mandamiento está acompañado por el ejemplo personal y no por la mera enseñanza, en el caso como hacían los fariseos y los escribas. El Señor dijo, como yo os he amado. No dijo que amemos y Él hace otra cosa, no. Nos ordenó, nos dio el encargue de guardar el mandamiento, pero en primer lugar, Él lo guardó. Esto es un verdadero líder, esto es un verdadero ejemplo a seguir. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. En este pasaje el apóstol relaciona la expresión guardar sus mandamientos con el conocimiento de Dios. ¿Qué importancia tiene el guardar? Bueno, tiene la importancia del corroborar que yo le conozco a Dios. Hermanos, estaba pensando en estos días, Eva lo conocía, tenía un conocimiento mucho más claro que el nuestro, porque dice que el Señor se paseaba en el huerto ese y les hablaba directamente, pero no lo conocía a Dios, por eso escuchó al diablo. Y a veces nosotros, si no tenemos un conocimiento pleno de Dios, y a Dios lo conocemos en el caminar de todos los días, tenemos que estudiar su palabra, tenemos que leer su palabra, tenemos que ser perseverantes en leer su palabra, tenemos que ser perseverantes en la oración, pero también tenemos que estar dispuestos a escuchar su voz. Dios es amor y por tanto un gran poder transformador, y nadie podría guardar un poder tan grande como el del amor sin ponerlo en práctica, pues lo que estoy guardando es un poder que genera o produce en mí una dinámica irresistible. Cuando el profeta Jeremías intenta resistir y expresa en el capítulo 20, versículo 9 de su libro, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Le dice a Dios, me mentiste, me engañaste y me dejé engañar. Una cosa tremenda, necia de locura. Pero dice el texto así, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. No obstante, dice el profeta, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Era porque la palabra, porque la orden, porque la determinación de Dios se había internalizado de manera tanto en el ser de aquel hombre que fue llamado y puesto por Dios como profeta de las naciones,
que ya este conocimiento se había hecho un fuego que no lo pudo sufrir. Es imposible guardar y no hacer. Eva tuvo que desestimar el mandamiento de Dios para incorporar a sus acciones la sugerencia satánica de desobedecer. O la una cosa o la otra. Por esa razón Juan es tan cortante en su apreciación. Si digo que le conozco, debo guardar lo que él me manda. Dios no puede encargar a hacer al hombre nada que le sea perjudicial. Escúchelo a Dios y haga lo que le indica. No le va a indicar nada que sea perjudicial. Si es la voz de Dios, es para bien, ¿sí? Todas las cosas que Él nos encarga, significa encargar, significa encomendar una cosa al cuidado de otro. De modo que dejó en nuestro cuidado personal el guardar sus mandamientos. Esto es un tesoro que no tiene precio. Lamentablemente el religioso está siempre preocupado en que guarden otros los mandamientos de Dios o la ley de Cristo. Pero esto es un asunto personal que cada creyente debe tomar debida atención y tener cuidado de que sean parte de su estilo de vida el resultado de haber guardado los mandamientos de Dios. Recién cuando este encargue se haya incorporado a nuestro diario caminar, el Señor ha de nombrarnos embajadores para proclamar la palabra de la reconciliación. Veamos lo que dice Pablo en 1 Corintios 5, 17 al 19. Dice así un versículo, un pasaje muy conocido. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Para que haya reconciliación se necesita que haya dos voluntades que coincidan. El oficio nuestro es el de embajador, que solo usa el poder convincente de la palabra y no la fuerza, de modo tal que a cada individuo Dios le encarga personalmente sean muy guardados sus mandamientos. Querido hermano, muchas gracias por escuchar y estar atento a la palabra. Dios te bendiga y quieras meditar en estas cosas y dejar que Dios llene de palabra de vida tu vida y tu caminar en este tiempo de problemas y luchas que hay. Muchas gracias, hasta la próxima.